Bienvenidos a un nuevo programa de Alzar la Voz, el espacio donde nos comprometemos a hablar con claridad, a señalar lo que otros prefieren callar y a poner en palabra aquello que no puede seguir en silencio. Hoy, alzan la voz Ariel Seidler, director del Observatorio Web del Congreso Judío Latinoamericano. Con datos duros advierte que el antisemitismo digital persiste con fuerza. A pesar de que algunas plataformas redujeron los mensajes de odio, los discursos antisemitas siguen circulando. Además, presentaremos un segmento especial con las voces de los últimos secuestrados liberados con vida. Son testimonios que conmueven por su crudeza y por la fuerza que sostuvieron para poder sobrevivir. Esto es alzar la voz, porque el silencio no es una opción. Ariel Seidler desgrana cómo los discursos antisemitas se propagaron en las redes sociales y por qué es fundamental y clave que alcemos la voz en estos temas. Ariel, bienvenido a Alzar la Voz. Un gusto tenerte, un placer para seguir nutriéndonos de información y seguir aprendiendo día a día de la problemática que tenemos en la Argentina y en el mundo, por supuesto. Así que gracias por acompañarnos en este programa. Un gusto, Hernán, ¿cómo estás? Para que la gente sepa y te conozca, ¿quién es Ariel Seidler? Ariel Seidler es politólogo y en el año 2005 empezó a investigar respecto al antisemitismo en Internet, una Internet muy distinta a la actual. Mi primer artículo estaba vinculado a sitios web y la novedad de aquel momento eran los blogs, así que mi primer análisis tuvo que ver con eso. Y a partir de ahí empecé a profundizar en esta cuestión, en esta temática. En el año 2010 creé el Observatorio Web, una iniciativa del Congreso Judío Latinoamericano, la AMI y la DAIA, en la cual trabajamos y abordamos esta temática desde tres perspectivas básicamente. Por un lado, el tratar de medir todo esto. Muchas veces hablamos del antisemitismo y de muchas de estas cuestiones, pero hablamos desde la percepción, desde lo que creemos, y no con datos concretos. Para nosotros es importante poder medir y entenderlo en profundidad, cuáles son los principales discursos, cuáles son las tendencias, como para poder encontrar, como una segunda etapa, las mejores políticas, trabajando con gobiernos, con empresas de Internet, con redes sociales, para ver qué podemos hacer para abordar esta cuestión. Y por último, compartir obviamente todo nuestro conocimiento, todo nuestro know-how con otras organizaciones, pensando en esta inserción. Ahora, imagino, Ariel, que desde aquel primer artículo que apuntaba a un Internet distinto a esta, con la evolución que esto provoca y que vivimos a diario, muchas cosas han cambiado. ¿Cuánto cambió a partir del 7 de octubre? Claramente el 7 de octubre marcó un punto de inflexión que se ve desde distintos puntos de vista en Internet. En primer lugar, y algo que no habíamos visto en ningún momento particular que genere un hito, es el antisemitismo comenzó el 7 de octubre, cuando todos nosotros estábamos recibiendo las imágenes que llegan de Israel, de la entrada de Hamas a Israel. Desde ese mismo momento hubo un crecimiento alto de antisemitismo que en Twitter, por ejemplo, alcanzó, nuestro análisis es en idioma español, no importa en qué parte del mundo la persona esté, incluso en países que no sean de habla hispana, por algún sudamericano o hispanohablante en cualquier parte del mundo, alcanzó los 6 millones de tweets antisemitas ese mismo mes de octubre. Cuando en septiembre, por ejemplo, el promedio diario de lo que nosotros veníamos recopilando era 4.000. Entonces tenemos un aumento importantísimo en términos nominales, como te decía, desde ese 7 de octubre,
en distintos conflictos o distintos momentos, años anteriores, nunca se había dado cuando empezaba. Tal vez ese momento de aumento del antisemitismo se daba cuando, si había un conflicto bélico, había un pico en la beligerancia en esa situación, pero no desde el comienzo y no cuando la imagen era que se estaba atacando a Israel. Si lo analizamos en términos porcentuales, también se genera en todas las plataformas aumento. El primer año el que nos pasa de que hay un aumento porcentual en términos de antisemitismo en todas las plataformas analizadas, con lo cual se genera toda esta situación de aumento en términos nominal y porcentual. Y una tercera cuestión que nos permite medir Internet es cuál es el alcance. Muchas veces lo que veíamos en años anteriores es que había cierta cantidad de contenido, pero ese contenido no necesariamente llegaba a la gente. Lo que empezamos a ver a partir del 7 de octubre es que ese contenido llega a la gente, se viraliza, está llegando masivamente. Entonces, si lo conectamos con lo que me preguntabas al inicio, tal vez esos años de inicio de Internet en donde no había una noción de cómo los discursos de odio se movían, las empresas de Internet no tomaban conciencia de la problemática que allí se iba gestando, y sin mencionar plataformas mucho más abiertas o plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram, en donde no hay ninguna moderación de contenido, esta cuestión proliferó de esta manera y vimos esa explosión el 7 de octubre, que es algo que se sostiene al día de la fecha, cuando cerramos nuestro reporte en el mes de septiembre, que se estaba empezando a cerrar este conflicto con la propuesta del presidente Trump. Llegamos otra vez a un pico de contenido en Twitter, por ejemplo, con casi 5 millones de contenidos antisemitas. Entonces, ese nivel de antisemitismo se sostiene alto y recién ahora estamos empezando a ver el descenso. Recién decías de una Internet democrática, ¿no? Desde lo nominal es así, desde los hechos, ¿también es democrática? Bueno, lo que empezamos a ver es una concentración, si querés, en el mundo de empresas de Internet y de qué plataformas utilizamos. Si lo pensamos solamente en Argentina, hace algunos años discutíamos ley de medios y lo pensamos solo en Argentina. Y hoy, si pensamos desde los sistemas operativos que utilizamos en nuestros teléfonos o computadoras y pasando a un par de plataformas que utilizamos, Internet está bastante concentrada en términos de qué plataformas utilizamos, quiénes son los que disponen estas cuestiones, y lo único que, o lo principal que tal vez empieza a cambiar ahora, que algunas empresas se sostienen, pero se agregan alguna más, tiene que ver con inteligencia artificial, y la pregunta cómo va a impactar también hoy la inteligencia artificial en múltiples cuestiones de nuestra vida y en lo que nos atañe en esta conversación, a lo que tenga que ver con el antisemitismo y los derechos humanos, si las plataformas están preparadas o no para ver esta cuestión, cómo están configuradas. Y la otra premisa que había también en esa Internet democrática es que, bueno, no hay humanos atrás y es Internet quien va decidiendo y los algoritmos. Y lo que hoy claramente sabemos es que los algoritmos los hacen personas que también Claro. tienen sus riesgos, tienen sus visiones, y digo, básicamente vos hoy podés ir a Google y poner la palabra judío y vas a encontrar que todas las imágenes que te muestran son de judíos ortodoxos varones, en su grandísima mayoría. Claramente no representa lo que es el pueblo judío, el judaísmo, la judeidad, y así lo vamos viendo en un montón de cuestiones, no solo en el colectivo judío, sino en muchos otros. Ahora, con respecto a esto que decís, ¿no? Y sumemos todo Internet, ¿no? Google, TikTok, Instagram, X, todo lo que vos quieras. ¿Es una lucha perdida, es una batalla perdida, o se le puede dar lucha a esto que es, yo creo que en algún punto, en el fondo o más cerca, una provocación constante y parece una lucha desigual? A ver, la sensación, no te lo voy a negar, es de un tsunami a veces que se nos viene, muy difícil de tratar de entender y de tomar acciones que sean efectivas. Claramente la batalla es en ese sentido, si querés, desigual. No por eso no hay que claudicar y no hay que trabajar con todo el entorno que tenga que ver con Internet, con todas esas empresas que vos mencionás, en el afán de ver de cómo trabajar con algoritmos, cómo trabajar con la moderación de contenido. Una segunda cuestión que nos toca a todos los que participamos de ese espacio es qué contenidos y qué mensajes damos. Muchas veces hoy se habla de qué narrativas instalamos y poder entender cómo funciona hoy y ver cuáles son las mejores formas. Eh, Muchas veces hoy nos encontramos dando argumentos racionales en un Internet en donde
el mayor tiempo de concentración es 1 minuto con toda la furia y seguimos scrolleando y tal vez tenemos que pensar en otro tipo de contenido. Parte de la batalla esa desigual tiene que ver en parte con esto. Digo, si lo pensás en cualquier aspecto de la vida, destruir de alguna forma es muy fácil, Sí, construir toma mucho tiempo. claro. Digo, el ejemplo más pavo puede ser un edificio. Entonces, ¿cómo construir cápsulas de 1 minuto que puedan ser mínimamente educativas, que puedan invitar a pensar e invitar a construir una sociedad libre de discriminación? Claramente hoy es el principal desafío. Y la otra parte que tenemos que empezar a ver también es con los gobiernos, bueno, cuál empieza a ser la responsabilidad de los gobiernos en no solo educar en el mundo offline, y no quiero caer en la fácil de, porque si no caemos para cualquier cuestión que la responsabilidad es de la escuela y de los docentes, pero sí hay claramente una responsabilidad del Estado de cómo ve y piensa este mundo de Internet y qué puede hacerse desde el Estado, desde la legislación. Digo, hay distintas experiencias en lo que tiene que ver con la Unión Europea, con lo que tiene que ver con Estados Unidos, con países que promueven todavía más control. Argentina da la sensación que, por lo menos por ahora, y en general en América Latina, que es un terreno en el cual no se mete mucho. Bueno, digo, nos debemos un debate en ese sentido. Ahora, Ariel, vos sabés que desde el 7 de octubre, que pasó lo que pasó, yo tengo un debate permanente con amigos, con colegas, en cuanto a qué conviene mostrar y qué no conviene mostrar, ¿no? Yo creo que no hay una verdad, probablemente sea la verdad de cada uno o lo que a cada uno le pasa en ese momento. Yo creo que mostrar todo el tiempo las cosas malas o el antisemitismo que se ve, que se percibe y que existe realmente, es un poco que medio que nos juega en contra, ¿no? Porque si vos mostrás pintadas en algún lugar del mundo, como sucedía hace un tiempo, hoy por ahí está mucho más calmo eso, pero cuando recién sucedía se notaba mucho, y vos mostrás eso, creo que habilitás a aquel que está dormido, o aquel que está aburrido, o aquel que no tiene nada, che, si vamos y pintamos, que por ahí no tiene ni idea de lo que está pintando. Es como una línea muy delgada entre el antisemitismo y la ignorancia. ¿Conviene mostrar esas cosas o tenemos que mostrar las cosas buenas? A ver, hay una particularidad para mí que se suma a esto que tiene que ver con, vivimos una Internet también muy fragmentada, en donde en general el algoritmo nos muestra para confirmar cosas que nosotros ya creemos. Entonces, también el principal desafío desde quienes publicamos contenido tiene que ver de cómo lograr enviar mensajes a públicos que no necesariamente estén, no digo ni siquiera cercanos a nosotros en términos ideológicos, pero poder ampliar el espectro de qué tipo de mensajes. Y en ese sentido hay que tratar de encontrar distintos mensajes en torno a lo que nosotros pensamos y a nuestros valores, pero apropiado para los distintos públicos. Digo, hoy es parte del gran desafío que tenemos y la gran complicación, porque bueno, implica muchísimo trabajo esto, pero puede haber en ese sentido esos mensajes que pueden ser útiles para cierto público, pero claramente no para otros. De hecho, cuando nosotros hacemos estas mediciones, parte de la dificultad es, bueno, hoy hay plataformas que no podemos medir, no solo por cuestiones técnicas, sino por cuestiones de el feed de cada uno es distinto. Digo, si estamos nosotros dos al lado mirando lo que nos muestra TikTok a cada uno de nosotros dos, por más de que seamos personas muy parecidas, todavía aún así nos va a mostrar cosas en algunos casos separados. ¿Qué haces, además de tu trabajo, para alzar la voz? Hay una parte para mí que tiene que ver con todo nuestro trabajo, más allá de que esto para mí tiene que ver con algo del trabajo, tiene que ver con tratar de sostener espacios, y mucho de lo nuestro tiene que ver con Internet, pero tiene que ver con el encuentro cara a cara, con el poder dialogar con la mayor cantidad de gente posible, poder acercarnos a salir, digo, muchas veces de nuestro mundo y de nuestra, como se dice hoy, zona de confort y de nuestros núcleos, pero poder ampliar y movernos en distintos grupos y salir a hablar. Ariel, gracias por tu tiempo, por tus conceptos y por tu claridad. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, un abrazo. En este espacio vamos a escuchar fragmentos sobre las declaraciones de quienes volvieron después del cautiverio. Hablan sobre el miedo, la incertidumbre y el alivio de reencontrarse con los suyos. Son palabras que obligan a detenerse y a entender que detrás de cada regreso hay una historia marcada para siempre.
On October 7, I went to the Nova Music Festival with my three best friends, Idan Aramati, Ron Sarfati, may their soul rest in peace, and Eviatar David. We had been waiting for a long time for the festival, and we had a great time all together the night before. I was so happy when my older brother, Gal, decided to join at 6 in the morning. But this happiness didn't last long. 30 minutes later, at exactly 6:30 a.m., the alarms went off and the music stopped. The sky filled with rockets, and before we had time to understand what was happening, the terrorists arrived at our location, shooting and killing everyone they saw. We tried to escape, and we tried to hide. I was kidnapped by Hamas terrorists with Eviatar, without knowing the fate of my brother Gal, Idan, and Ron. On the day of my release, I learned that Idan and Ron were brutally murdered. They are forever with me in my heart. I'm standing here before all of you after 2 horrific years that felt like an eternity. 2 long years of darkness, pain, and unimaginable difficulties. Every day in the tunnels of Hamas felt like it could be my last. From starvation, from the harsh and inhuman conditions, from the uncertainty of what the next day will bring. But I didn't give up. I didn't lose hope. I took strength from thinking about the reunion with my family and friends, and from the support of the Israeli people and you, all the Jewish community. It was a nightmare. You see how human is screaming, he's crying, he's asking not to kill him. He's take his hands up and say, don't kill me, don't shoot me. And you see the Hamas that just enjoying from it. They are smiling. Take them time to out all the pain outside, and after that you just kill and another one, another one. In that moment, I was ready to die. I wasn't shocked. Okay, when we came to Gaza, I heard a lot the whistles, claps, Allahu Akbar, and stuff like this. And they decided to move us the first tunnel, and this is the main tunnel. We go there in 12th of July 2024. We're just going out and we're walking. Always at night. We're not alone. We have a couple of Hamas soldiers with us. They drop us into the metros, into the tunnels, 20 meters on the ground. I spent then 1 year and 4 months. First of all, we was group. It was a family. You don't have another choice. Family. It's helped us to stay normal. So only them support me, and I support them. From time to time, you can kind of speak with them. When we're talking about the faith, they always try to explain why be Jewish is bad, why we are kind of animals. We're animals for them. We're talking about terrorist group that using the faith like a key. It's even not close to Islam. And one day, they decide to divide us to 2 groups of 3 and decide who will die and who will stay alive, but with a bullet in the knee. So, and you must choose who will die, you or your friend, and a couple of hours like this. For them, it was kind of party, you know. Once time they
beat me. They filmed it. They made a couple of pictures of it. They wrote me on my back, I for I, T for T, 2 for 2, and send it to Ben-Gvir. And he get the picture, he get the message. כשהרביצו לנו זה היה, לקחו אותי אליהם, הרביצו לנו שם עם, ממש קשרו לי את הרגליים, לקחו איזה מקל, לא יודע מה זה היה, איזה לום או משהו, והרביצו לי בכפות רגליים, ממש שברו לי את האצבעות של הרגליים. הגעתי למצב שהייתי צריך לשים רגל על רגל, שאמרתי, טוב, אני אוותר על רגל אחת שהיא תחטוף, לפחות שהרגל השנייה תהיה ואני אוכל לעמוד וללכת. כי אחרי זה, זה הדבר הכי חכם שעשיתי, כי היה לי רגל שיכלתי ללכת עליה. הרגל השנייה, במשך חודש לא יכלתי לדרוך עליה בכלל. עם כל הקשיים, עם כל מה שהיה, זה גם עזר לנו. היינו שם אחד בשביל השני, תמכנו עם כמה שהיה קשה, אם זה כשחטפנו את המכות. זוכר אחרי שהרביצו לנו, אנחנו פשוט היינו, ישבנו מחובקים אחד עם השני, ואמרנו לא ניתן להם לנצח אותנו, ואם זה מה שצריך לעבור, אז אנחנו נעבור את זה. ואם זה הימי שישי, שהיינו עושים קידוש כולם ביחד. אני זוכר שלא משנה מה קרה, והיינו יום שישי, עושים קידוש, שרים שלום עליכם, אומרים שבת שלום, נותנים חיבוק, והיינו ביחד, וזה משהו שעזר לנו. הם מנסים לעשות לנו שטיפות מוח, והם רוצים כל הזמן להסלם אותך, להגיד לך שהם הטובים והעם ישראל הוא הרע והצבא הוא רע, לא טובים ורק הם צודקים. הוא הגיע איתנו לקטע שהוא אומר שעכשיו הוא צריך להרוג 3 מאיתנו. ובהתחלה אנחנו מסתכלים עליו כאילו, מה קורה כאילו. ופתאום הוא הוציא את הנשק שהיה על הקיר, ואז הוא ממש דורך את הנשק, מכניס קליע את הכדור לקנה, ואתה מבין שבונה, הבן אדם כבר רציני. הוא אומר, טוב, עכשיו אתם תבחרו 3 מכם. עכשיו, מה זה לבחור 3 מאיתנו? מי יחיה ומי ימות? זה לא בחירה שלנו. זה היה פשוט כמו איזה סרט אימה, זה היה, אני חושב היום, אחד המפחידים שהיו לי כמו 7 לאוקטובר. To survive, I create myself rules. Rule number 1, patient. Every day I told myself, just one more day, don't think further. Patience was my lifeline. Rule number 2, find common ground. I spoke with my captors about faith, about the Torah and the Quran, about Yosef and Yusuf, Abraham and Ibrahim. Different name, but universal stories. It reminded me that humanity can exist even in darkness. Rule number 3, anger destroys you. You cannot survive on anger. I let myself feel it sometimes, but then I let it go. Rule number 4, keep the mind working. My engineering background saved me. I counted steps, I collected data. I built a small light from broken cables. I planned escape routes in my head. I told myself, you will not let others decide your destiny. And I tried to escape. I dug for weeks, through sandbags, through a collapsed tunnel, toward the surface. I made myself work to change my own destiny. One day, as I was digging, I hit the root of a tree. I smelled it. It felt like touching life in the place of death. Then one night, I reached the outside. I saw stars for the first time in years. I walked hostage on a white sandbag, planning my next step. But they found out. They beat me for days. They tied me to a chair for a week. I was sure I will die there. But even then, I wrote 3 things next to my bed. This too shall pass, patient, and let it be. Those words kept me human. In the tunnels, I had too much time to think about life. I used to believe I had a bad luck. How could this happen to me? Now I understand something different. Everything in my life, my childhood, my parents, my education, my army service, working in construction, studying engineering, all of it made me who I am.
And who I am is what kept me alive. Llegamos al final del programa y nuestro compromiso está más vivo que nunca. Desde este espacio vamos a seguir alzando la voz hasta que el último cuerpo de los secuestrados vuelva a casa. Que nuestra voz no calle hasta que la justicia, la memoria y la dignidad sean restauradas.